de los trabajadores, y ahora vamos a hablar con el señor Felipe Cantuarias Araberri. Él es presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Señor Cantuarias, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Fernando, Diana, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que hayan pasado una linda Navidad. Gracias. El mismo deseo tenemos para usted. Felipe, le queremos preguntar por cuál es la posición de su gremio, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, respecto a este anuncio que hizo la propia ministra Denise Miralles, la propia ministra de Economía aquí en RPP, de que habría una reorganización o reestructuración y antes de fin de año, o sea, ya quedan muy pocos días, habría un decreto de urgencia con los detalles de esta reorganización o reestructuración de Petroperú. ¿Qué expectativas tienen sobre el contenido que debiera tener ese decreto de urgencia? Bueno, como sabemos, la situación de Petroperú es nuevamente crítica. Esto significa que Petroperú hoy está en incapacidad de poder cumplir con sus proveedores fundamentales para poder operar. De hecho, Petroperú hoy le debe más de 150 millones de dólares a los proveedores de crudo de petróleo, que es el insumo clave para producir diésel y gasolina, también a otros proveedores, como por ejemplo al proveedor de gas natural, que es fundamental para que opere la refinería de Talara. Cuando Petroperú, en consecuencia, se ha acercado al gobierno a decirle, oye, tengo este déficit de capital de trabajo, necesito que me ayudes a financiar, el Ministerio de Economía le ha señalado que ya no va a haber recursos para Petroperú, porque se ha comprometido con cumplir la meta del déficit fiscal de 2.2% este año, y de 1.8% el próximo año. En consecuencia, no le ha quedado otra a Petroperú que acercarse al sector privado, a los bancos de inversión, a la banca privada, para tratar de levantar recursos de capital de trabajo. La respuesta de los bancos ha sido, mientras no haya una reestructuración profunda de Petroperú, Petroperú no es sujeto de crédito. En este sentido, este decreto de urgencia lo que busca es justamente hacer esas reformas profundas que está exigiendo la banca privada para que Petroperú pueda acceder a financiamiento a capital de trabajo. Y eso es lo que ha anunciado la ministra de Economía, que es una reestructuración a nivel organizacional. Esto quiere decir no solo reducción de gente, sino también una reestructuración patrimonial. Esto significa no solamente vender activos que no son claves para la organización, entre ellos el edificio de San Isidro, entre otros, pero también el tema de poner en valor sus activos de una manera más eficiente. Y doy un par de ejemplos simplemente para que todos los televidentes y oyentes pueden entender a qué se refiere la ministra de Economía con la reestructuración patrimonial. Hemos venido hablando de que el oleoducto norperuano le cuesta a Petroperú 120 millones de dólares al año y no está operando. Pero además de eso, el oleoducto tiene al interior del ducto millones de barriles. A valor de mercado son casi 130 millones de dólares. Entonces, sin duda, una medida que se cae madura es, oye, el oleoducto hay que sacarlo de Petroperú y ponerlo a servicio del sector privado. Hay muchas empresas interesadas en operar el oleoducto. Y solo con esa medida, termino esto, Diana, solo con esa medida Petroperú se ahorra 120 millones de dólares al año de costo, que en gran medida parte, un componente importante de su pérdida, y adicionalmente a ello podría rescatar 130 millones de dólares en valor del crudo que tiene el ducto metido dentro, ¿no? Claro, la ministra ha hablado de estas dos posibilidades, ¿no? El tema de la venta de activos y la de reducción de personal. Pero sobre este segundo punto, señor Cantuarias, teniendo en cuenta lo sólido que es el sindicato, acabamos de escuchar a representantes del sindicato de Petroperú aquí en la cabina de RPP, ¿no generaría un efecto negativo en la operatividad de Petroperú si es que se genera, digamos, esta reducción de personal como un acto de protesta posterior? Diana, si es que Petroperú no hace una reestructuración profunda, no va a ser sujeto de crédito. Y si no tiene sujeto de crédito, Petroperú va a entrar en una situación que se llama insolvencia. Esto quiere decir incapacidad de pagar sus obligaciones. Y en consecuencia una alternativa es que termine en Indecopi, en un proceso concursal, o como se llama internacionalmente Chapter 11. Eso no es una alternativa, porque eso implicaría que Petroperú entra en cesación de pagos, y eso tendría impactos muy importantes, no solamente en la reputación de la empresa, sino también del país, y generaría unos efectos colaterales que le harían mucho daño tanto a la empresa como también al Tesoro Público. En este sentido, lo que tienen que entender los trabajadores es que la situación es crítica, como le pasa a cualquier empresa que entra hoy en una situación de liquidez. No queda otra que tomar medidas drásticas que reduzcan el gasto por un lado y que por otro lado
permitan poner en valor los activos. En ese sentido, la buena noticia es que Petroperú tiene activos que sí son interesantes. De hecho, la refinería de Talara y los terminales son muy atractivos para operar. Ya lo ha mencionado la ministra de Economía, que por ejemplo en el caso de Ecuador, Petroamazonas no tiene una refinería donde tratar el crudo que extrae, y en consecuencia hay una posibilidad de generar una alianza estratégica que permita poner en valor el Talara, la refinería de Talara. Y por eso que una alternativa sería transferir la refinería de Talara y los terminales a lo que se llama un fideicomiso, de tal manera que tenga una administración propia y esos recursos permitan cumplir las obligaciones financieras que tenga Petroperú. Entonces, señor Cantuarias, sí. Diana, cuando uno está en situación crítica se necesitan medidas de urgencia y no siempre esas medidas son populares. Sí, señor Cantuarias, usted mencionó una información que me parece interesante y le pido que la desarrolle y que la aclare, y me imagino que usted la conoce bien como representante de los empresarios privados en materia de hidrocarburos. Dijo que no está funcionando el oleoducto norperuano. Entonces, si no está funcionando, tal vez lo que usted dijo fue muy radical o una hipérbole. Si no está funcionando, ¿cómo se traslada el material que se produce en los lotes que están en la selva? ¿Cómo se traslada hacia la costa y hacia los barcos? Efectivamente, Fernando, el oleoducto no funciona y, por ejemplo, el lote 95, que es el principal productor de crudo en el Perú, que produce más de 20.000 barriles diarios, tiene que transportar ese crudo por medio de Brasil, incrementando sustancialmente el costo de transporte. Entonces, el oleoducto no funciona hace mucho tiempo. Vuelvo a repetir, tiene además dentro del ducto 2 millones de barriles que no se han bombeado y que tienen un valor importantísimo, más de 130 millones de dólares. Entonces, de hecho, una de las decisiones que se cae de maduras es que es muy probable que también el oleoducto sea separado de Petroperú y se concesione. Ahora, la pregunta obligada es, ¿y quién se va a encargar de este proceso de reestructuración? Lo que está claro es que no lo puede hacer Petroperú, Fernando, Diana. Ya se le ha dado hasta 4 o 5 facilidades financieras a Petroperú y se le pusieron condiciones y desgraciadamente sucesivas administraciones no tomaron las decisiones oportunas para sacar a Petroperú. ¿Podría hacerlo proinversión, que es algo que está en discusión, que es una de las posibles alternativas que incluye el decreto de urgencia? Correcto. Dado que se trata de una reestructuración patrimonial donde lo que se busca es poner en valor los activos de Petroperú, lo más sensato es que sea proinversión quien se encargue de ese proceso y en consecuencia ya no sea necesario contratar a lo que se llamaba un CTO, un Chief Transformation Officer, que le hubiera costado mucho a Petroperú y que hubiera necesitado 6, 7 meses para ver qué hacer con Petroperú. La situación es tan urgente, Petroperú es un paciente que está en UCI y que requiere cuidados inmediatos. Una nueva inyección sería una contradicción, porque diferentes ministros han dicho no le vamos a dar más dinero a Petroperú, no le vamos a dar y han terminado cediendo. ¿Una nueva inyección sería una contradicción del actual Ministerio de Economía y Finanzas? Sin duda, el día de hoy, de darle recursos a Petroperú sin hacer estas reformas profundas, sería cometer el mismo error que pasó en las últimas 4 o 5 facilidades financieras. Si no haces los cambios que se requieren, es imposible que Petroperú pueda salir adelante. Con esta reestructuración que está proponiendo el MES, Petroperú va a ser nuevamente sujeto de crédito y va a poder acceder a financiamiento de capital de trabajo que le permita seguir operando. De esa manera va a poder sostener los empleos de los trabajadores que se queden y que sigan operando. Esto es bien importante porque el sindicato está bien, con justa razón, quiere defender el derecho al empleo, pero tiene que defender el derecho al empleo de aquellos que van a poder permanecer, porque si la empresa no resuelve sus problemas va a tener que dejar de operar y eso sería muy negativo para el país, porque Petroperú es una empresa que compite en el mercado de combustibles líquidos y es muy importante que tengamos un competidor de este tamaño que permita enfrentar a otros grandes y pues de esa manera contribuir a que el precio final del diésel y las gasolinas sea el más bajo posible. Muchísimas gracias, señor Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, por darnos otro ángulo para ver el tema de Petroperú, y todos quedamos a la espera de ese decreto de urgencia que debe incluir detalles de esa reorganización o reestructuración profunda de Petroperú para salvarla.